Con la disculpa del caso, estuve atendiendo ahí una llamada para atender un asunto de servicio social. Bueno, la clase que hoy veremos se denomina código genético. Pero antes tengo por aquí una consulta que les quiero hacer. En primer lugar, quisiera saber si ahí, si está presente en clases Oscar Alexander Orellana Guzmán. Si está presente, por favor, me dice que sí está presente, por favor. Oscar Alexander Orellana Guzmán, ¿está presente en clases? Bueno, si no está presente, le pregunto a ustedes, ¿conocen ustedes a este joven, a Oscar Alexander Orellana Guzmán? ¿Alguien lo conoce? Bueno, quizá les voy a explicar las razones por las cuales, bueno, no sé si todo, si conecté el micrófono. Sí, me estoy comunicando con ustedes. La cuestión es que les quería comentar que pregunto por ese joven porque él me escribió hace poco vía campus. Entonces, pero me llegó el correo, entonces yo le respondí vía correo, pero luego no me percaté que había campus, me había escrito. Me preguntaba él que cuál era la contraseña, que no sabía dónde se publicaban las contraseñas. Entonces, parece que él quizás o no recibió el correo que todos ustedes recibieron al inicio del ciclo, donde les explicaba la creación del grupo, de Facebook y otros datos más, o no sé qué pasó. Bueno, el hecho es que no logro contactarlo. Ya le contesté, no, él no ha respondido. Así que si lo conocen, por favor díganle que me escriba a mi correo. Mi correo ustedes se lo pueden dar. O también ustedes me pueden decir también de que sea amigo de Campo Pragas para incorporarlo al grupo de Gen 22 para que haga los exámenes que no ha hecho, porque el muchacho no, parece que no sabía ni la existencia del grupo de Facebook. Así que pregunto de nuevo, ¿alguien de ustedes conoce a ese joven que acabo de mencionar? Se llama, ¿cómo se llama? Oscar Alexander Orellana Guzmán. ¿Lo conocen? Bueno, entonces nada más quiero preguntar, quiero ver si no estoy hablando yo solo aquí, no sé si es posible comunicación. ¿Me están escuchando? Solo más pregunto si me están Sí, escuchando. sí, se escucha. Sí, sí, Bueno, de escucho. acuerdo, va perfecto. Entonces, procedemos a la clase. Si alguien conoce a Oscar Alexander, por favor, díganle que trate de comunicarse conmigo vía correo o que se incorpore a Campo Plagas y de ahí lo vamos a colocar en el grupo de Genética 22 y le vamos a tramitar todas las actividades que no ha hecho. De acuerdo, entonces, continuemos entonces. Pues, antes de iniciar este tema, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento. Por ejemplo, hemos visto o hemos discutido acerca de la forma en que el ADN se duplica. ¿Recuerdan? Pues se abre la hebra de ADN y que comienza ahí el proceso de replicación por acción de la ADN polimerasa y que también actúa la ADN polimerasa 1, la 2, la 3, hay topoisomerasas, que si se va en una que la línea hebra 3,5 y la otra 5,3. Y bueno, vimos que se duplicaba, vimos para qué que se duplicaba y en qué momento lo hacía. ¿Se recordará? Se duplica en la fase de síntesis del ciclo celular, es decir, antes que la célula se vaya a dividir, para tener suficiente ADN para repartir las células hijas, para la célula se va a dividir. También hemos recalcado el papel de los hijos del ADN. Y pregunto, ¿quiénes creen ustedes que son los hijos del ADN? A ver, ¿quiénes creen que son los hijos del ADN? ¿Alguien se imagina? Los hijos del ADN son los diferentes tipos de ARN. Acuérdense que hay varios tipos de ARN, entonces cada uno de ellos popularmente se les dice hijos del ADN, porque realmente acuérdense que el ADN de ahí parte. Así es que con esos antecedentes de lo que hemos visto hasta el momento, hoy procederemos a analizar la manera en la que el patrón garantiza que se cumpla su voluntad. ¿Quién será el patrón? ¿De qué patrón estamos hablando? ¿De qué patrón estaremos hablando? ¿Quién será el patrón? El Patrón del que ADN. estamos hablando. Exactamente, el patrón del que estamos hablando es el ADN. Y cuando dice de que analizaremos la manera que el patrón garantiza que se cumpla su voluntad, ¿a qué se referirá? ¿Cuál es la idea de cuál es el propósito de la existencia del ADN al fin de cuentas?
Bien, recordemos que nosotros tenemos pelos, uñas, color de piel, color de ojos, nuestros tejidos, etcétera, etcétera, y todo ello están formados por proteínas. Entonces, el ADN básicamente ordena que se construyen proteínas. Si al ADN se le antoja, por ejemplo, mira, quiero que me construyas unas proteínas para, qué sé yo, para color de piel trigueña, o por el estilo. Entonces, hay genes dentro del ADN que están especificados y que llevan el código para que se construyan proteínas que den ese tipo de color de piel. Y entonces, ¿cómo es que hace el ADN para garantizar que se cumpla lo que él quiere, para garantizar que se cumpla su voluntad? Eso es lo que veremos en la clase de este día. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Existirá algo que permita pasar de la secuencia de nucleótidos en el ADN? ¿Se recuerdan las secuencias de nucleótidos en el ADN? Que la podemos representar por letras, y las letras a su vez representan a la base nuclear. Por ejemplo, una secuencia que sea AATT, CC, AA. Esa es una secuencia. Existirá algo que permita pasar la secuencia de esos nucleótidos, por ejemplo, eso que acabamos de mencionar, a la secuencia de aminoácidos en las proteínas. Esto se refiere al hecho de que las proteínas tienen resultan de la unión de un montón de aminoácidos. Y es una secuencia. Por ejemplo, para formarlas, más adelante les mostraré una proteína bien famosa, y esa ya tiene su secuencia, cómo van unidos un aminoácido con otro. Entonces, existirá algo que permita relacionar la secuencia de ADN con la secuencia de aminoácidos, perdón, la secuencia de nucleótidos en el ADN con las secuencias de aminoácidos en las proteínas. En ambas hay secuencias. En el ADN hay secuencias de nucleótidos. En las proteínas hay secuencias de aminoácidos. Existirá algo. Existirá algo que permita pasar la secuencia de nucleótidos del ADN a la secuencia de aminoácidos en las proteínas. Entonces, con esta duda, continuamos y hablamos de que sí. Y se llama código genético. Cuando hablamos de código, estamos hablando como de algo secreto, como algo que viene escrito de cierta forma que no cualquiera lo puede leer. De repente, imagínate que te aparezca por ahí una página escrita con un montón de símbolos y usted dice, ¿esto qué diablos es? Pero que tal ese compañero que tenés a la parte dice, ah, es un código, yo lo sé, yo sé qué dice ahí. Entonces, esos códigos, un código generalmente no lo puede leer cualquiera, no que hasta quién los puede leer. Generalmente son secretos también los códigos. Entonces, alguien que lo interpreta, lo lee bien, cabal, lo lee. Y te dice, ¿cómo sabes que? Ah, pues sí, yo sé el mate, ¿cómo se lee esto? Entonces, existe un código que permite pasar de la secuencia de nucleótidos a la secuencia de aminoácidos. Y al pasar de la secuencia de nucleótidos a la secuencia de aminoácidos, eso garantiza que se puedan fabricar las proteínas. Obviamente para esto se necesita que actúen los hijos del ADN. Aquí donde necesitamos de ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal. ¿Para qué queremos el ARN mensajero? Él es el que lleva el mensaje. Recordarán que cuando el ADN se transcribe en ARN, es decir, parte del ADN va a formar ARN, primero se forma un ARN heterogéneo nuclear que después se convierte en ARN mensajero. Que incluso dijimos que en las células eucarióticas el ARN mensajero tiene que pasar por un proceso de maduración, lo cual quiere decir que se le van a quitar todos los intrones y van a quedar solo exones. Ese ya es un ARN maduro. Pues ese ARN maduro se sale del núcleo. ¿Cómo hace para salir? Porque en el núcleo hay unos poros en la membrana nuclear y por esos poros sale. ¿Y sale hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el citoplasma. ¿Y en el citoplasma hacia dónde? Hacia los ribosomas. ¿Y qué son los ribosomas? ARN ribosomal. Así se le conoce. Junto con otras proteínas forman el ARN ribosomal. Y entonces ahí comienza el ribosoma, recuerden que tiene su unidad mayor y su unidad menor. Entonces la subunidad menor, ahí se engancha el RNA mensajero, ya dijimos que lleva el código, y comienza a ser leído la información que lleva el ARN mensajero. Cuando comienza a ser leída, inmediatamente llega la subunidad mayor y se encaja con la subunidad menor, y en medio queda el RNA mensajero. Y esa subunidad mayor tiene unos espacios
como que dice unas salas o una silla, si usted quiere, que están adaptadas para que lleven ARNT de transferencia. Y aquí ya hemos mencionado 3 tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal, y ahora estamos hablando de transferencia. ¿Qué es lo que hace de transferencia? Bueno, su nombre nos dice mucho, la transferencia, transfiere, transporta. ¿Qué es lo que transporta? ¿Qué es lo que transfiere? Aminoácidos. Pero estos ARN de transferencia tienen una característica muy particular. Resulta que ellos en su base tienen 3 bases que se conocen como anticodones. Y resulta que el mensaje que lleva el RNA mensajero es un código que se lee de 3 en 3. Y a cada 3 bases se le da el nombre de, a cada triplete de bases se le da el nombre de codones. Entonces, si te fijas, el ARN mensajero allí va de 3 en 3 de codones. Y el ARN de transferencia lleva anticodones. Eso quiere decir que encaja el codón con el anticodón. Pero eso que encaje el codón con el anticodón me está diciendo mucho. Me está diciendo que si, por ejemplo, yo tengo un codón, el codón podría ser, vos pensás en este momento cuál podría ser el anticodón. Si yo te digo AAG, ¿cuál será el anticodón de AAG? ¿Quién me dice cuál es el anticodón de AAG? A ver, ¿quién me dice cuál es el anticodón de AAG? ¿Cuál es el anticodón? TTC. Bueno, hay un detalle. Cuidado con equivocarse. Recordad que estamos hablando de ARN y en el ARN no existe la timina. Así es que, de nuevo, te pregunto, ¿cuál es el anticodón de AAG? UUC. Excelente, 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 excelente. Muy bien. UUC. Pero ¿eso qué quiere decir? Fíjate de que ya existe el ARNT de transferencia que es UUC. Ya existe un ARN que es así. Y otro detalle, ya está codificado, ya está arreglado a cuál aminoácido él puede transportar. Entonces, no se me va a entender. No se me va entendiendo. Cuando vos lees un triplete, que en este caso dijimos que era AAG, el anticodón es UUC. Eso quiere decir que el ADN quiere que actúe ese RNT porque él ya sabe qué aminoácido le va a llevar. Copiémoslo por ahí porque más adelante vamos a ver el código. Vamos a conocer el famoso código y vamos a ver cuál es el aminoácido que él transporta para que no se nos olvide. Bien, estoy explicando sin figuritas y algo a la ligera porque nada más lo estoy preparando para lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Así que si todavía no has comprendido, no se preocupe, pero es nada más un calentamiento, ¿verdad? Para que nos ubiquemos hacia dónde vamos con esta clase. Así que tranquilo, si no ha entendido, ya va a entender, no se preocupe, tranquilo. Bien, entonces el tema de este día se conoce como, mejor dicho, se llama el código genético. Y tiene por ahí unos subtemas para ponerle toque, como quien dice, ¿verdad? Los secretos de la herencia. Ese es el código genético. Ahí van todos los secretos de la herencia. Es decir, de todo lo que se hereda. Cuando los padres crean un hijo. Bueno, hablemos ya un poquito más con detalle de esta clase y vamos a empezar diciendo que el ADN, pues, en realidad es como una manera de lenguaje que le está diciendo a las células cómo hacer todas las proteínas que éstas necesiten. ¿Cómo es que lo hace? Bueno, lo hace utilizando las 4 letras de las bases nitrogenadas. Adenina, vasina, citosina y timina. Acuérdate que aquí sí te hablando de timina porque es el ADN. Ahora, ese lenguaje se le conoce como código genético. ¿Qué más podemos decir del código genético? Es un diccionario realmente. Imagínate que es un diccionario. ¿Y para qué sirve el diccionario? Ponerle con lo que dice acá. Para establecer equivalencias, vamos a ponerlo acá con marcador.
para establecer equivalencias entre bases nitrogenadas que hay en el ARN y el lenguaje de las proteínas establecido por aminoácidos. En otras palabras, para establecer equivalencia entre bases nitrogenadas y aminoácidos. Ya sabemos que las bases nitrogenadas están en el ARN y los aminoácidos están en las proteínas. Eso quiere decir que son instrucciones contenidas en un gen que le dicen a la célula cómo hacer una proteína particular o específica. Aquí estamos hablando del término gen. A estas alturas del ejercicio, yo creo que ustedes ya han oído hablar de gen durante mucho tiempo. Y probablemente no sé si tendrán una idea clara de qué es un gen. De manera así, de ejemplo rápido, imaginémonos el ADN como una gran hebra enorme. Imagínate una gran hebra, un gran lazo de doble. El lazo tiene doble pito y está en espiral. Imagínate así. Resulta que ese lazo se divide en partes y cada parte le vamos a llamar como gen. ¿Y por qué? Porque acuérdate que hay un promotor, hay también una parte terminate, ¿te acuerdas donde termina? Y hay una parte donde se da el proceso de formación del ARN. Eso quiere decir que en el gen, la idea del gen es formar ARN mensajero para que lleve el código que va a llevar la clave para construir proteínas. En otras palabras, cuando se te venga a la mente la palabra gen, asociarlo con ADN, ARN y proteínas. Veamos por qué. En primer lugar, el gen es una parte del ADN. Y esa parte del ADN, una parte justamente de esa parte, la redundancia de la que estamos hablando, se va a convertir en ARN mensajero. Y ese ARN mensajero lleva la información, lleva el código para construir algún tipo de proteína. Así es que cuando decimos que el código genético constituye las instrucciones contenidas en un gen, ¿cuáles son las instrucciones que están contenidas en un gen? Las instrucciones para hacer una proteína. Entonces, son las instrucciones contenidas en un gen que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Eso es el código genético. También el código genético podemos decir que describe la correlación que hay entre la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos en el polipéptido. Polipéptido es lo mismo que proteína. Entonces hay una correlación entre los nucleótidos del ARN mensajero y los aminoácidos de una proteína. Veamos este ejemplo. Acá voy a colocar una secuencia de RNA mensajero. Observar. Esta es una secuencia de RNA mensajero. Observar que son 3 letras de 3 letras. Esto es codón, ¿verdad? U, U, C, U, U, A, U. Esta es la secuencia. El ARN mensajero. Nuevamente pregunto, ¿cuál será, si este es el codón del ARN mensajero, cuál será el anticodón de este? De UUU, ¿cuál es el anticodón? A. Y de UCU, G, A. y de UAU, A. exacto. Entonces, resulta que al RNT de transferencia, que son los encargados de tener aminoácidos. Por ejemplo, hay uno que lleva al fenolftaleína, a la serina y a la tirosina. Entonces, por ejemplo, el que lleva este tiene un anticodón que va a chocar con este otro con este otro y este otro con este otro. Y así es como, permítanme. Y así es como se va formando
una secuencia de estos nucleótidos en el ADN y estos son aminoácidos en una proteína. Si ustedes ven, hay una correlación. Este es un nucleótido, otro nucleótido en el RNA. Y estos son aminoácidos, aminoácidos y aminoácidos en una proteína. Entonces, el código genético describe la correlación entre la secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero, que sería esta, y la secuencia de aminoácidos en una polipéptido o en una proteína, que serían estos. ¿Nos estamos entendiendo? Preguntas hasta aquí. Porque en esta altura creo que ya les di mucho, ya hablé mucho, entonces a veces cuando uno habla demasiado confunde. Así que cualquier dudita, por favor, en este momento háganmelo saber para ver yo dónde paro y dónde retrocedo a aplicar de nuevo. Tranquilo, pues tiempo tenemos. Así que, ¿alguna duda? Duda. ¿Puede repetir en la parte de eso de dónde están las letras abajo de U, C, U y Correcto. Tranquilo, ahorita vamos. Tranquilo. Vamos a empezar de nuevo. Leyendo esto. Describe la correlación que hay entre la secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero. Recordemos de que el RNA mensajero está formado por nucleótidos, pero que los nucleótidos los vamos a representar por medio de letras. Las letras que representan a las bases. No vamos a tomar en cuenta la ribosa ni el grupo fosfato. No vamos a referir nada más a las bases, pero sobreentendemos que en realidad son nucleótidos. Bien, entonces las vamos a representar con letras de las bases a los nucleótidos, pero también hay aminoácidos en las proteínas o polipéptidos, como dice ahí. Ahora, cada aminoácido tiene su nombre y su nombre lo ponemos por siglas. Más adelante veremos qué significan cada una de las siglas que vamos a ir mencionando de aminoácidos. La cuestión es que existe una secuencia entre los nucleótidos que hay en el RNA mensajero y los aminoácidos que forman las proteínas. Es decir, se relaciona un nucleótido con un aminoácido, un nucleótido con un aminoácido. Eso es lo que quiere decir. Entonces puse de ejemplo esta secuencia. Que nomás verla, usted deduce que es una secuencia de RNA. ¿Por qué? Porque tiene la letra U. Y usted sabe que el U solamente existe, es el uracilo y solamente existe en el RNA. La U está en vez de la timina. La vez pasada le dije que si se le dificulta saber cuál es la que cambia en el RNA, acuérdese de tú, simplemente tú, timina, uracilo. Si es que me acuerdo cuál es la que cambia en el RNA, acuérdese de tú. ¿Y qué significa tú? Que en el RNA la que está es el uracilo en vez de la timina. Perfecto. Entonces ya no me olvidar eso, ¿verdad? De que cuál es la que está en el ARN y cuál es la que no está en el ADN. En el ADN no está el uracilo, en el ARN no está la timina. Nos vamos a acordar de tú. Aclarado eso, esta es una secuencia de ARN mensajero. Decíamos que esta tiene su respectivo anticodón. Los compañeros mencionaron aquí cuál es el anticodón de UUU. ¿Lo pueden decir por favor de nuevo? ¿Cuál es el anticodón de UUU? A. Perfecto. Puse U. ¿Y de esta cuál es? A. ¿Y de esta? A. Excelente. Esos son los anticodones. ¿Y esos anticodones dónde están? Esos anticodones están en el ARNT, o sea, en el ARN de transferencia. ¿Y ese ARNT de transferencia qué onda? Ese es el que transfiere aminoácidos. Por ejemplo, el que transfiere el aminoácido fenolftaleína tiene el anticodón. ¿Cuál es el anticodón aquí, me dijeron? A. Exactamente. Ese es el que lleva la fenolftaleína. El que lleva la serina va a tener un anticodón. ¿Cuál es el anticodón de este? A. Se lo digo a cada momento para que nos vaya quedando. Y el que lleva la tirosina lleva un anticodón que concuerda con este. ¿Cuál es el anticodón de este? A. Exacto. Entonces, de esa manera es como se van encajando.
Y se recuerdan que esto lo vimos en la traducción, en la clase anterior, en la traducción de proteína. Que llega una RNA de transferencia, deja su aminoácido y se va. Llega otro, deja su aminoácido y se va. O sea, así hace. Este va, llegó aquí un RNA de transferencia, dejó su aminoácido, lo dejó aquí y se fue. Llegó otro, dejó este y se fue. Llegó este otro y se fue. Y aquí, entre estos aminoácidos, se empiezan a establecer enlaces peptídicos. Y a medida que van llegando más y más y más aminoácidos, se empieza a formar un polipéptido, o sea, una proteína. Y las proteínas son enormes, son grandes. Por eso justamente no atraviesan la membrana celular. Entonces, es así como se van formando las proteínas. Bueno, a la estudiante que preguntó, ¿le quedó claro o necesita que le aclare nuevamente? Y me dice si no ha entendido dónde específicamente. ¿Le quedó claro o Hoy sí necesitamos? entendí, gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, Ya entendí, muchas gracias.
No sé, ¿me siguen escuchando ahí ustedes? Porque parece que me había salido de clase. Ahorita sí, escúchale. ¿Cuánto tiempo tengo de haber perdido? Estaba hablando solo, no me había fijado, quizás. 5 minutos, quizás. Vamos a ver, entonces me van a decir dónde me quedé. ¿Por aquí estábamos ya o por dónde? Después que yo le dije que ya había entendido. Entonces, vamos a hacer un trato. Cuando vuelva a suceder algo así, porque de repente se pierde la comunicación y yo estoy como pantalla completa, no me doy cuenta, envíame un messenger, por favor, y me avisan, mire, aquí, esto Yo le se escribí perdió. y quedó el Messenger. Aquí. No, y no, bueno, perfecto, pero entonces no me percaté. Excelente, muy bien, andamos bien entonces. Bueno, entonces, pero no importa, subamos. Por aquí entonces nos habíamos quedado. Había hablado sobre el 64 y 20. Liz, pero no está presentando. Hoy no estoy presentando. Se ha perdido todo. Bueno, gracias por indicarme. Algo pasó aquí, no sé qué diablos pasó, pero ¿qué pasó? Bueno, en lo que termino, en lo que comienzo a presentar, creo que ya está listo. Les hablé del número 64 y 20. Lo que eso estaba explicando probablemente cuando fue el fallo, ¿verdad? El 64 significa que las 4 letras esas del ADN, que las letras les decía que representan a los nucleótidos, ya sabemos que no es de la base nitrogenada, pero en realidad nos está representando a los nucleótidos. Esas 4 letras las podemos convertir en 64 tripletes, en una combinación de 64 tripletes. Y existe ese número 20 que nos está diciendo que para que se fabriquen las proteínas se necesitan 20 aminoácidos. No sé si puedo grabar anteriormente, pero de nuevo se lo digo, que no quiere decir que las proteínas tengan 20 aminoácidos, sino que para que podamos fabricar proteínas se necesitan 20. Algunas podrán llevar de esos 20 aminoácidos, que son distintos, 20 aminoácidos distintos. Y algunas podrán llevar 50.000 aminoácidos y probablemente solo sean de 5 tipos o de 6 tipos. Entonces, lo que necesita son 20 diferentes tipos de aminoácidos. Algunas proteínas los van a llevar los 20, otras van a llevar menos. Eso no importa. Pero se necesitan 20. Porque vas a fabricar unas proteínas que van a tener unos aminoácidos y otras que van a tener otros aminoácidos. No quiere decir entonces que las proteínas solo llevan 20 aminoácidos. No significa eso. Bueno, ponía de ejemplo, porque esto ya aquí ya no se grabó, de que la cantidad de proteínas del lomo de ternera, ponemos de ejemplo, es de 16.62 gramos por cada 100 gramos. Y que para sintetizar cada una de esas proteínas se necesitan genes. Y va a existir, por tanto, un gen específico para la síntesis de cada una de esas cantidad de proteínas que hay en los 16.62 gramos por cada 100 gramos de proteínas. Para que vean lo complejo que es lo de las proteínas. Las proteínas es lo que somos en todo nuestro ser. Y esas proteínas han sido construidas gracias al ADN. Somos entonces, nosotros somos lo que somos gracias a la voluntad del ADN, que ni siquiera lo vemos, pero que es ultramicroscópico. Y ponía este otro ejemplo de cómo podemos comprender cómo actúa eso de las proteínas, eso de los nucleótidos, eso del código genético. Acá tenemos un cromosoma y este cromosoma tiene genes. Por ejemplo, aquí está el gen para el color de las flores. Entonces, ese gen está formado por ADN. El ADN en su momento se abre, forma una cadena de ARN mensajero y ese ARN mensajero llega a los ribosomas y ahí se forma la proteína, que en este caso daría una proteína de color morado. Y entonces las flores serían púrpura o morado, es lo mismo. Así es que el código genético lo podemos explicar como un diccionario molecular y que a través de ese diccionario se pueden relacionar los ácidos nucleicos con las proteínas, que justamente se traducen a partir de esos ácidos nucleicos. Y las proteínas tienen responsabilidad en lo que se deben llamar la
expresión génica. ¿Y qué es eso de expresión génica? Lo definimos como el proceso por medio del cual todos los microorganismos, tanto procariotas como eucariotas, es decir, sin núcleo en la célula o con núcleo en la célula, todos transforman la información que está codificada por los ácidos nucleicos, la transforman en proteína. Y eso se llama expresión génica. ¿Por qué expresión? Porque es la manera en la que se expresa o se ve, se observa la voluntad del ADN. Cuando el ADN, por ejemplo, ordena que la flor sea roja, aparte de que forma un ARN mensajero, que de ahí llega al ribosoma, que después llega a la transferencia, que se forma una proteína, finalmente la flor es roja. Entonces lo vemos, se expresa. Ahí se está expresando, por eso dice expresión génica. Se está expresando la voluntad del ADN. Entonces eso es lo que conocemos como expresión génica. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace cada célula, cada organismo para interpretar la secuencia de las distintas bases del ADN? Que le permiten a su vez sintetizar las cadenas de aminoácidos que dan origen a las proteínas. ¿Cómo diablos es que hace? Para ello, vamos a recordar la estructura del ADN. Y creo que aquí me había quedado, porque les iba a pedir a algunos de ustedes que yo creo que ustedes ya están en capacidad de ver esto. Esto es el azúcar. Aquí dice azúcar, no sé de qué idioma es, pero esto es el azúcar. Y estas son las bases. Y aquí estamos viendo cómo se abre la cadena del ADN. Vimos, se recordarán que internamente se unen las bases por medio de dobles y triples puentes de hidrógeno. Y que a los lados se unen los azúcares por medio del carbono 5, carbono 3, por medio de enlaces. ¿Cómo se llaman los enlaces que se dan acá entre carbono 5 y carbono 3 de un azúcar? ¿Cómo dijimos que se llamaron? ¿Alguien nos recuerda? Enlaces fosfodiéster, ¿verdad? Y los enlaces que se dan acá entre puentes de hidrógeno son enlaces covalentes. Que una corría en dirección 3,5 y la otra en dirección 5,3. Entonces se observa que se ve como que se están al revés. Bueno, eso es lo que tratamos de recordar de la estructura del ADN. Por eso que el código genético está determinado por el orden de las bases y cada gen tiene una secuencia única de pares de bases. Digamos que este es un gen. Esta es una larga cadena de ADN, pero este pedacito de aquí es un gen. Entonces, de acuerdo a cómo estén ubicadas aquí las bases, nos va a indicar qué tipo de ARN mensajero se va a formar. Y al indicar qué tipo de ARN mensajero se va a formar, ahí estamos diciendo qué codones va a llevar y con qué anticodones del ARN de transferencia va a encajar. Por eso dice que el código genético queda determinado por el orden de las bases. Queda determinado por el orden de las bases porque el orden de las bases nos va a decir qué tipo de ARN se va a formar. Y es importante saber qué tipo de ARN se va a formar, porque ese tipo de ARN va a llevar ciertos tipos de codones, que a su vez van a encajar con ciertos tipos de anticodones del ARN de transferencia. Y a su vez, el ARN de transferencia es específico para llevar cierto tipo de aminoácidos. Entonces, el código genético establece la relación que hay entre las 4 bases nitrogenadas que están en los nucleótidos y los 20 aminoácidos en los que se basan las proteínas. El problema es averiguar cómo es que se establece esa relación. ¿Cuál relación? Entre las 4 bases nitrogenadas y los 20 aminoácidos. Para interpretar la secuencia de las distintas bases que forman el ADN, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El código ya sabemos que está organizado en tripletes, también conocidos como codones, y que cada 3 nucleótidos determinan un aminoácido, y que un codón se corresponde con un aminoácido específico. Entonces, como ya hemos visto en este momento, la información que está almacenada en el ADN, esa información se transcribe, o sea, se convierte en ARN mensajero, y lo hace a partir de 4 letras. Y esas 4 letras corresponden a las bases nitrogenadas. Pero resulta que en el ARN mensajero, esas 4 letras se van agrupando, pero de 3 en 3, que son los codones o los tripletes. Ahora, cada grupo de estas 3 bases nitrogenadas, les vamos a conocer, como ya se lo dije anteriormente, con el nombre de triplete o de
Y cada codón, a su vez, está encargado de codificar para un aminoácido. Sí. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica vemos codón 1, codón 2 y llegamos hasta el 7. Si usted se fija, en cada una hay 3 bases, tripletas. Cada codón entonces se compone de 3 nucleótidos que codifican un aminoácido. Lick, Dígame. una pregunta, ¿y por qué de 3 en 3? Ah, excelente la pregunta que usted, mire, la pregunta que usted acaba de hacer, excelente pregunta. Es la que, excelente, me llega su pregunta porque está bien planeada. Fíjate lo que dice acá. El código genético establece la relación existente entre las 4 bases determinadas, presentes en los nucleótidos que constituyen los ácidos nucleicos y los 20 aminoácidos en que se basan las proteínas. La cuestión radica en averiguar cómo se establece esa relación. Pues resulta que para averiguar cómo se establece esa relación, se llegó a la conclusión que esa relación se establece porque el ARN lo ha logrado creando un código en el cual las bases, las letras de las bases, y las bases representan los nucleótidos, se agrupan de 3 en 3, que es lo que conocemos como triplete o codón. Es la manera como la naturaleza logró establecer un mecanismo que permitiera que se formaran las proteínas. Para ello, obviamente, el ARN mensajero se organiza de 3 en 3. El ARN de transferencia también en su base está organizado en tripletes. Solo que a los tripletes del ARN de transferencia le vamos a llamar anticodones. Y a los del ARN mensajero les vamos a llamar codones. Pero no solo eso. Cada ARN de transferencia está definido ya para transportar a ciertos aminoácidos. Entonces, esa es la clave del código genético, que se organiza en tripletes. Recordemos que, como le mencioné anteriormente, cada codón ya lleva un aminoácido. Pero fíjense que para llegar a esto, de ir de 3 en 3, y o sea, de que estén agrupadas en tripletes o codones, no fue tan fácil. Surgieron varias hipótesis hasta que hubo alguien por allí que dijo, no, están organizados en tripletes. Habían quienes, lo vamos a empezar a ver ahorita, pero antes quiero explicar esto, porque no quiero dejar pasar esta diapositiva. Como lo voy a explicar después para no perder el hilo. ¿Cómo se determinó que el código está organizado en tripletes o codones? Esa es la pregunta que está haciendo la compañera que acaba de preguntar. Ella dijo, ¿y por qué 3 en 3? Que es lo mismo decir cómo se determinó que el código está organizado en tripletes o en codones. Bueno, fíjense que en un principio se supuso que si cada nucleótido determinara un aminoácido, entonces se podrían nada más codificar 4 aminoácidos. Como en el ADN solo hay 4 nucleótidos, entonces adenina, guanina, citosina y timina, entonces solo habrían 4 aminoácidos. Pero en realidad existen 20 aminoácidos. Va bien 22, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en la mayoría existen 20. En la mayoría de solo existen 20. Entonces hay 20. Y entonces, si aquí solo de este aminoácido, de este, ¿cómo se llama? Nucleótido que tiene la adenina, solo saliera un aminoácido, de la guanina solo saliera otro, la citosina otro y la timina otra, entonces solo existieran 4, pero en realidad existe 20. Entonces no es así la cosa. No, el código no está organizado de acuerdo. Entonces pensemos, si cada nucleótido codificara un aminoácido, entonces el número total de nucleótidos que podríamos conseguir sería 16. Tampoco porque hay 20. Y entonces, pues, ¿cómo se el rollo? Bueno, tomamos en cuenta que existen 4 nucleótidos diferentes y que el número de grupos de 3 nucleótidos distintos que podemos obtener puede llegar a 64. Por decir anteriormente que no olvidáramos el número. Entonces, este número es una cifra más que suficiente para codificar
los 20 aminoácidos que existen. Por eso es que se llegó al número 3. Esta diapositiva entonces da respuesta a la pregunta que hizo la estudiante. ¿Que por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 3? Bueno, alguien podría decir, bueno, pero ahí tenemos 4 cubos de 64. ¿Y por qué no 4 a la cuarta y te va a dar un inmenso? Tampoco. Este es el número aceptable de 64 y ya vamos a ver que cabal pegó porque cuando veamos el código genético, en efecto así es. Son 64 las posibilidades de poder acarrear aminoácidos que tienen los RNT de transferencia. Así que no sé si le quedó claro a la muchacha que habló hace poco acerca de por qué 3, por qué no 2, por qué no 1. Sí, Lick, gracias. Excelente. Bueno, excelente. Pero quería quitar esto para no dejarlo atrás. Esto. Bueno, esto lo vimos en la clase de lunes. Aquí, este es el ARN del mensajero, esta es la subunidad mayor del ribosoma y esta es la subunidad menor. ¿Y qué está pasando acá? Fíjense que aquí se están leyendo tripletes en tripletes. Entonces, estos son los aminoácidos de transferencia. Ve, aquí está el triplete del ARN de transferencia, que es el que va a encajar con esto que está acá. Este es el que encaja con este y este es el que encaja con este. Entonces, ¿cómo se explica esto? Imagínate, por ejemplo, llega este y se lee GCU. Entonces, aquí se manda un mensaje para que venga el anticodón de este. Y aquí llega el anticodón de este, CGA. Pero este ARN de transferencia que tiene este anticodón lleva un aminoácido de esta chibolita. Y ya se sabe cuál es el aminoácido que él puede llevar. Y no lleva otro nada más que ese. Y entonces lo va dejando acá. Y este otro lo deja aquí. Y este otro también lo va a dejar acá. Y esta chibolita, o sea, estos aminoácidos comienzan a unirse y forman la cadena polipeptídica, o sea, la proteína. ¿Entienden este esquema? Así, a las cabales, díganme si lo entienden o no lo entienden. ¿No lo entiendes? No, bueno. No. Entonces, vamos a esperar, espérenme un segundo, porque voy a regresar a la clase anterior. Denme un segundo. Un segundo nada más. Bueno. Voy a explicar así rapidito esto para que nos ubiquemos. ¿Se acuerda que en la clase anterior hablábamos del proceso de la traducción? Que es simplemente cuando ya se van a fabricar las proteínas. Para que se dé la traducción, primero se tienen que activar los aminoácidos. Como esto ya lo vimos, nos vamos a ir nada más aquí a esto. Guachar lo que está pasando ahí. Te explico qué es lo que pasó ahí. Y después lo veremos nuevamente. Lo que pasó ahí se llama activación de los aminoácidos. ¿Y qué significa activar aminoácidos? Que el aminoácido se va a cargar. ¿Y qué significa que se va a cargar? Que se le va a pegar un aminoácido al ARNT de transferencia. Perdón, que se va a cargar el ARNT de transferencia, me equivoqué al decirlo ahí. Significa que el ARNT de transferencia se va a cargar. ¿Y qué significa que el ARNT de transferencia se va a cargar? Se va a cargar porque va a llevar un aminoácido. Ahora, acordate que el ARNT de transferencia es el que lleva los aminoácidos al ribosoma. Entonces, para que el ARNT de transferencia lleve los aminoácidos al ribosoma, primero se tiene que activar. Y activar significa que se pegue el aminoácido en el ARNT de transferencia. Y para que eso suceda, necesitamos en primer lugar de una enzima que se llama aminoacil ARNT sintetasa.
pero también necesitamos de una molécula que proporcione la energía que se necesita para que se suceda, que es un ATP. Ese ATP se rompe, se liberan 2 fósforos y solamente queda uno, o sea, AMP. De ATP pasa a AMP. Para que este proceso se dé, primero la aminoácido crea 2 espacios. Uno para alojar al aminoácido y 2 para alojar al ATP. Después crea otro espacio para alojar al ARNT de transferencia. Finalmente se une el aminoácido con el ARNT de transferencia. Observalo acá. Aquí tenemos el espacio que la enzima se abre para meter aquí el aminoácido, que en este caso se llama valina, pudo haber sido cualquiera. Y aquí un espacio para que se meta el ATP. Luego de este ATP se le desprenden 2 fósforos y solamente queda uno. Por eso se le llama AMP, que es lo que dice aquí. Monofosfato, mono de 1. Y aquí dice trifosfato, o sea, de 3 fosfatos, aquí un fosfato, monofosfato. Si vos te fijas, en este caso, el aminoácido está unido al monofosfato. Pero de repente llega el ARNT descargado, es decir, no lleva carga, y se mete acá. Y para ello la enzima crea un espacio y se mete en ARNT. Cuando el ARNT descargado se mete acá, se libera, o sea, se va el AMP. Pero cuando el AMP se libera, desprende energía. Y esa energía permite que se una el ARNT con el aminoácido. Una vez el ARNT se ha unido con el aminoácido, este se sale de la enzima. Es decir, todo este lío es para que el aminoácido, o sea, el ARNT se una con un aminoácido. Estamos hablando del ARNT de transferencia. Todo este lío, ese es el propósito, que el ARNT de transferencia se una a un aminoácido. Y esto se llama activación de los aminoácidos. Te lo repito nuevamente. Aquí tenemos una enzima. La enzima aloja el aminoácido, aloja el ATP. Una vez los ha alojado, crea otro espacio para que llegue el ARNT sin carga, o sea, descargado. Cuando esto sucede, bueno, previamente se le han desprendido 2 fósforos al ATP. Y cuando esto sucede, el AMP se desprende y quedan solos el ARNT de transferencia y el aminoácido. Se unen y se desprenden entonces de la enzima. ¿Y qué significa que este ARNT ya tenga un aminoácido? Que ya puede llegar a los ribosomas y depositar la carga. ¿Cuál es la carga? El aminoácido. Ahora yo pregunto, este ARNT tiene GCC. ¿Cuál será el codón de esta? GCC. ¿Cuál es el codón de esta? CGG. ¿Y a dónde está ese codón? ¿A dónde lo voy a encontrar? ¿Dónde está? En el ARN mensajero, que está siendo leído en los ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces, vean nuevamente. Ven, ahí está el aminoácido, llega el ATP, trifosfato, se abre, se desprenden 2, queda solo uno, monofosfato. Ahora llega el RNP de transferencia, se va a desprender el monofosfato, se libera energía, eso permite que se une el aminoácido con el RNP de transferencia y ahí está activado y ahí se va. Se va para el ribosoma. Se va para el ribosoma a unirse con el codón del ARN mensajero y a dejar el aminoácido, después se vuelve a ir. Pues bien, ahora vamos con el proceso de iniciación. Siempre inicia con la metonina. Este anticodón con este codón siempre es el que inicia la formación de una proteína. Nunca se puede olvidar. UAC es el anticodón y el codón es AUG. Hay otros por allí, pero estos son los más comunes. El que lleva metionina. Entonces las proteínas siempre comienzan con metionina. No se te olvide, siempre comienzan con metionina. Bueno, entonces aquí está RNT capturando aminoácidos. Ahora usted ya sabe cómo es que el RNT captura aminoácidos. Ya sabe que necesita una enzima, ya sabe que necesita para ellos activarse y aquí los está llevando a que sean leídos en el ribosoma. O sea, habíamos dicho, y aquí está donde se enganchan, este es el sitio donde se engancha el aminoácido y aquí es donde va el anticodón.
Hay RNP específicos para cada aminoácido, por ejemplo, hay uno para la metionina, para la valina, para la fenolftaleína, etc. Aquí nuevamente viendo un RNP de transferencia, este es el lugar donde se pega el aminoácido y este es el lugar donde va el anticodón. Y este es el codón, obviamente este es RNA mensajero. Entonces, aquí estoy marcando diferentes codones y cada codón va a llegar diferente aminoácido. Ahora llegamos a este punto, en donde les preguntaba si habían entendido. Entonces, cada RNT va dejando el aminoácido solicitado. Por ejemplo, acá viene este y deja este aminoácido. Viene este otro y va a dejar este otro aminoácido, este otro va a dejar este otro aminoácido hasta que se unen por enlaces peptídicos y forman la proteína. Y finalmente, mira la colita que va formando, esta ya es la proteína. Lo podemos ver más fácilmente acá. Este es el RNT, el RNA mensajero. Cuando llega se le encaja el ARN ribosomal, la base menor, la subunidad pequeña, y luego llega el RNA de transferencia, que siempre comienza con la metionina. Cuando esto sucede, llega la subunidad mayor del ribosoma, y aquí hay un espacio para que llegue, que se llama sitio A. Entonces, en este sitio A va a llegar otro RNA de transferencia. O sea que aquí está la metionina y aquí está el espacio para que después llegue otro RNA de transferencia. Y veámoslo acá, ¿cachá? El RNA mensajero llega a la subunidad menor, llega el primero que llega, que es de la metionina, ahora llega a la subunidad mayor. Y aquí está esperando que llegue otro RNA de transferencia con otro aminoácido. La cuestión es la siguiente: esta metionina se va a quedar aquí y el RNA de transferencia se va. Este que llegue va a llegar un aminoácido y ese aminoácido se va a unir con la metionina. Ya vamos a ver cómo. En la ocasión. O sea, ¿cómo sucede esto? Vamos a poner en grande para probar mejor. Porque aquí creo cuando creo que todavía no han comprendido. Este primero, llega otro que lleva la valina. Entonces, fíjate lo que sucede. Cuando llega el de la valina, se sienta aquí. Aquí está, y se sentó. Y entonces, cuando este se sienta, el aminoácido que estaba acá, que se llama metionina, establece un enlace peptídico con la valina. Cuando eso sucede, si vos te fijas, el ARN de transferencia perdió la carga. Aquí la tiene unida, guache, aquí la tiene. Aquí está una rayita negra. Aquí ya no está esa rayita negra, porque ya no tiene carga. Entonces, como ya no tiene carga, entonces él se va. Él se va. Pero entonces, el que llegó tiene ahora doble carga. Tiene a la valina y tiene a la metionina. Entonces él se va a pasar para acá y va a llegar otro. Guachá, que aquí tiene doble carga. Mira, tiene metionina y tiene valina. Ahora va a llegar este otro. ¿Qué crees que va a pasar acá? Se va a desprender estos aminoácidos y se van a unir con este. Y este se va. Y ahora este va a quedar con triple carga y va a pasar para acá. Va a llegar otro y entonces va a el que esté aquí se va a ir y el otro que va a llegar va a quedar con 4 cargas y así sucesivamente hasta que finalmente se forma la proteína. Observa ahí cómo está la cosa. Bueno, todo esto tiene que terminar, si no, las proteínas no tuvieran fin. Entonces, para eso necesitamos de un stop, que es este rosado que está acá, inmediatamente de aquí, hasta ahí llegó la proteína y todo se termina. ¿Ocha? Porque este no hay información para nada. Aquí terminó todo y se formó la proteína y cada quien para su casa. Bien, volvamos al punto acá para ver si ahora tienen esta imagen. Es la misma que les puse allá. Bien. Ahora pregunto, ¿entienden ahora esta imagen? ¿Entienden esta Sí, imagen ahora? sí, hoy Pero si sí. alguien no lo entiende, pero si alguien no lo entiende, díganme por favor, si alguien no lo entiende. Yo tengo paciencia, pero no iba a decir una mala expresión, pero por eso no achiquen. Por eso no achiquen, que aquí amanecemos y yo le explico hasta que entienda. Así que si alguien no ha entendido, díganmelo ahorita. ¿Alguien no ha entendido?
Lo que pasa es que, como estos dibujos, para poder entenderlos, hay que haber entendido muchas cosas antes. Pues, si solo lo ves así nomás, pues sí, dijo que es. Entonces, necesitamos, creo que ese repaso. Bien, entonces voy a volver a la clase que estamos ahora, porque esta fue la clase de ayer. Y ahora no voy a perder aquí, porque entonces la voy a agregar, déjame ver. Poder conquistar. Entonces ahí está, ¿verdad? Bueno, ahora ya vimos todo esto. Entonces existen un total de 64 tripletes diferentes y con esa cifra podemos codificar los 20 aminoácidos distintos, hasta me sobra. Ya vamos a ver. 3 entonces es el número entero mínimo con que 4 bases nitrogenadas permiten más de 20 combinaciones. Ya vimos que con 4 no salía, con 16 tampoco, con 64 más que suficiente. Entonces por eso se usa el número 3. Y aquí está el famoso código, se los presento. Este es el código del que tanto hemos estado hablando ahora. WhatsApp. Aquí hay 64 cuadritos, 64 tripletes. Y cada uno representa los aminoácidos. Ya vamos a ver qué significan todas estas siglas. Por ejemplo, ¿cómo se entiende esto? Voy a tomar, por ejemplo, este que está aquí. Esta es la WhatsApp que aquí dice primera base, segunda base y tercera base. ¿Cómo se entiende esto? Primera base, por ejemplo, voy a leer esto. La primera base es C. Correcto, C. ¿Cuál es la segunda base? La segunda base es C. Vamos a ir, ¿cierto? La segunda base es C. Y la tercera base también es C. Aquí está la C. Vamos a ver si han entendido. Yo creo que por aquí marqué uno para ver si nos podíamos entender. Ahí está. ¿Cómo entienden esto ustedes? ¿Por qué dice aquí CAG? ¿De dónde salió esta C? Vamos a ver, lo voy a explicar porque parece que no lo han entendido. Fíjense bien, para entender este código tenemos aquí primera base, segunda base, tercera base. Si aquí dice CAG, significa que la C es la primera base. Veamos si es cierto. Aquí está, mira. Primera base, la C. Y la A dice que es la segunda base. Veamos si es cierto. Segunda base, aquí está. En la A. Y la tercera base dice que es la G. Busquémosla. Aquí está. Tercera base es la G. Vamos a ver si ustedes me explican esto. ¿Por qué dice GEU? ¿De dónde salió la G que estoy marcando en este momento? ¿De dónde salió? De Primera base. primera La primera base. base. De aquí, ¿verdad? ¿Y esta otra G de dónde salió? Segunda La base. segunda base. O sea, De salió la de esta segunda G. base. Salió de esta G, muy bien. ¿Y la U de dónde salió? De la Tercera base. Tercera base, o sea, la que está aquí, ¿verdad? Excelente, muy bien. Así que los 64 codones están asignados a aminoácidos, a señales de inicio, pero también de parada en la traducción. ¿Qué significa eso? Las señales de inicio ya vemos que generalmente todas las proteínas inician con metionina, pero también hay momentos en el que debe de parar el procesamiento de las proteínas, porque si no, se hicieran a ver de qué tamaño las proteínas, ¿verdad? Entonces, por eso todas tienen inicio y tienen parada en la traducción. Y aquí están los aminoácidos. Los invito a que los lean. Léanlos, por favor. Léalos. Cada uno en su mente iba leyéndolos. Bueno, no la idea que se los aprenda, pero más o menos que se ubiquen, ¿no? Que de repente ve por ahí ese nombre y te va a decir, ah, ese es un aminoácido. Y los aminoácidos, ¿cómo es su estructura? Está formada por un grupo carboxilo y por un grupo amino. Y esta es su fórmula general. Esta es la fórmula general de un aminoácido. Y tenemos alanina, arginina, paragina, partato, cisteína, fenilalanína, glicina, glutamato, etcétera, hasta llegar a 20. Son 20 los aminoácidos básicos para la vida. Pero también hay otros por ahí que no son muy comunes, que se llaman selenocisteína y pirrolicina.
Estos solo existen en algunos códigos genéticos de algunas bacterias. Por eso es que no se menciona mucho, pero sí existe. El codón de inicio siempre, o sea, cómo va a iniciar la formación de una proteína, siempre es AUG. Este codifica la metionina, pero también hay separadas. Estos no codifican para ningún aminoácido, es decir, ahí termina la formación de la proteína, son el UAA, UAG y el UGA. Si acá hay mutaciones, entonces significa que las proteínas no van a servir. Mutación significa que no funciona uno de estos separados y las proteínas se siguen construyendo. Esa proteína entonces no serviría. Y esta es la proteína de la insulina. Miren cómo es de compleja la insulina. Miren los diferentes tipos de aminoácidos que tiene. Ya sabemos ahora entonces que los aminoácidos forman la proteína y ya sabemos que estos aminoácidos fueron llevados por el ARN de transferencia a los ribosomas, porque ahí se leyó el ARN mensajero. Y esto fue la voluntad del ADN que se construya una proteína así como esta. Tiene 3 tipos de aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos especifica la siguiente secuencia? ¿Cuántos aminoácidos especifica esta secuencia? 3. 3, exactamente 3. Aquí está uno, aquí está otro y aquí está otro. Ahora hablemos de las características del código genético. En primer lugar, vamos a decir que es un gran degenerado. Pero un momento, eso de degenerado suena mal, así es que por favor lean esto. Por eso le dice degenerado. No es porque sea borracho, ni droga, ni nada de eso. Sino que porque como tiene 64 tripletes, por algo han de estar. Entonces eso permite suponer que al menos algunos de los aminoácidos deben estar representados por 2 o más tripletes distintos. A eso se refiere. Entonces vamos a entender por degeneración el hecho de que un aminoácido está codificado por más de un codón. Y eso porque existen 64 tripletes distintos y nada más 20 aminoácidos diferentes. Entonces, más de que un aminoácido puede codificado por más de un codón. ¿Cómo explicamos entonces esa degeneración que hay en el código? Vamos a explicar por 2 motivos. El primero es que algunos aminoácidos pueden ser transportados por distintos ARN de transferencia que obviamente contienen distintos anticodones. Y que además existen ARN de transferencias que poseen un anticodón que es capaz de emparejarse con varios codones diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es posible de que un anticodón sea capaz de emparejarse con varios codones y que son diferentes? Bueno, lo que sucede es que algunos ARNT pueden incorporar sus aminoácidos específicos en respuesta a varios codones distintos. Y lo hacen por un relajamiento que se da, pero bien, relajamiento que se da en el emparejamiento entre el extremo 3 del codón y el extremo 5 del anticodón. Y a ese relajamiento se le da el nombre de tambaleo. Como que se está tambaleando, y ya van a ver por qué. Esto del tambaleo implica que el tercer nucleótido de un anticodón, o sea, el que está en el extremo 5, no está perfectamente alineado. Entonces, este nucleótido puede formar puentes de hidrógeno, no solamente con su nucleótido, que es el complementario, sino que también con un nucleótido que difiere de esa posición. Veamos esta imagen. En esta imagen podemos ver ese famoso tambaleo. Y esto se da. Por ejemplo, acá, la guanina pudiera ser con una citosina, pero igual lo puede hacer con el uracilo. Porque aquí como que se está tambaleando, ¿va? Entonces se puede unir ya sea con el uracilo o se puede unir con la citosina. Ese es el famoso tambaleo. Entonces significa que este anticodón puede unirse de diferentes maneras con un codón. Hay ciertos emparejamientos codón-anticodón que son permitidos por las reglas del tambaleo y son los que aparecen acá. Aquí vemos una nueva base, la inosina, que aparece en el trifosfato de inosina.
Este no es muy común, pero sí existe. El código genético, por otra parte, tiene redundancia, pero no es ambiguo. Por ejemplo, aunque los codones GAA y GAG especifican los dos el ácido glutámico, eso es redundancia, porque los dos especifican el mismo aminoácido, pero ninguno especifica otro aminoácido. También distintos codones que codifican para un mismo aminoácido se denominan codones sinónimos. Aquí lo tenemos en colores. Por ejemplo, todos estos que están en morado solamente tienen un solo codón. Estos que aparecen con este color tienen dos codones sinónimos. Estos que están acá tienen 3 codones sinónimos. Estos tienen 4 codones sinónimos y estos tienen 6 codones sinónimos. Así que eso de codones sinónimos son distintos codones que codifican para un mismo aminoácido. Y aquí podemos ver otras reglas de nomenclatura que no nos vamos a meter mucho en eso, pero dice que el conjunto de codones sinónimos para cada aminoácido se puede resumir empleando los símbolos habituales: N cualquier nucleótido, R purínico, AOG, y Y pirimidínico, COU. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí que esto dice gay, no dice gay, dice gay, nada confundible. Aquí dice AI, UI, UY, etcétera. Puede decir I o puede decir Y, este lo puede decir como quiera, pero esta nomenclatura no nos vamos a meter en eso, es más complejo. El código genético es no solapado, o sea que no tiene superposiciones. ¿Qué significa eso? Que un nucleótido solamente forma parte de un triplete y por consiguiente no forma parte de varios tripletes. Y eso nos indica que el código genético no presenta superposiciones. Eso significa que el código es no solapado. En otras palabras, dos codones sucesivos no comparten dos nucleótidos. ¿Cómo lo explicamos? De la siguiente manera. Observen. Este es un codón, este es otro codón, pero este codón no comparte bases con este otro. Por lo tanto, aquí vamos a poner esta X diciendo que esto no puede ser. Los códigos son no solapados, son así. Este codón solo es así y no va a compartir bases con el vecino. Por eso se dice que no se solapan, no comparten bases. Ellos son nada más ellos. Por otra parte, la lectura del código genético no lleva comas, es decir, se lee de corrido, no te paras para nada, vas leyéndolo de corrido. Entonces se lee de forma continua, sin pausas, sin espacios, ni nada. La lectura únicamente se para con un codón de parada, hasta donde dice hasta aquí terminó. Pero no se va parando, es decir, ahí va leyéndose continuamente. Por eso dice que no lleva comas. El código es casi universal, casi. Vamos a ver. Funciona por igual en todos los sistemas biológicos, de modo que es el mismo para los virus, las bacterias, las células eucarióticas. Pero hay excepciones. En las mitocondrias, en los cloroplastos y en ciertos microorganismos, en unas bacterias. En resumen, el código genético nos indica qué aminoácido corresponde a cada triplete o codón de la RNA mensajero. El triplete de iniciación suele ser AUG, que codifica para formilmetionina o simplemente metionina. Se puede llamar formilmetionina o simplemente metionina. También pueden actuar como tripletes de iniciación el GUG, que es para la valina, y el UGG, que es para la leucina. Pero esos no son muy eficaces. Hay 3 tripletes sin sentido o codones de terminación de fin, que no codifican para ningún aminoácido. El UAA, que se conoce como OPE, el UAG, que se conoce como AMPA, y el UA, que se conoce como ópalo. Estos son los con los que termina la formación de las proteínas 100, son los stop. La mayoría de los aminoácidos están determinados por más de un triplete, excepto la metionina y el triptófano, que son los únicos que poseen un solo triplete. Los demás poseen más tripletes que los representan. El código genético de las mitocondrias, cloroplastos y algunos microorganismos es la única excepción a la universalidad del código. Voy a corregir aquí unas comas y unas punticomas que están aquí. Permítanme, por favor, que aquí hay un brevísimo error. La coma no debería de estar acá y aquí no debería de ir punto y punto. Perdón. ¿Qué es la cosa? Había error ahí. Disculpen. Bueno,
Luego de nuevo, el código genético de las mitocondrias, cloroplastos y algunos microorganismos es la única excepción a la universalidad del código. Es decir, el código genético es el mismo para todos los organismos, pero hay excepciones en cloroplastos, mitocondrias y algunas bacterias. Y yo les hablaba por ahí de codón de parada, que se conocen por el nombre de ocre, ámbar y ópalo. Y son estos. Son los stop. Piensen bien que esta es otra forma de representar el código genético. Ahí lo vimos en un cuadro. Aquí lo vemos como si fuera una ruleta. Son diferentes formas que existen en las que usted puede representar el código genético. Y estos son usos incorrectos del término código genético. Por ejemplo, alguien podría decir, se analizó el código genético de los restos y coincidió con el de la desaparecida. Se creará una base de datos con el código genético de todos los ciudadanos. Eso es incorrecto. Es incorrecto, porque el código genético es el mismo. Es el mismo para los ucranianos, para los rusos, para los salvadoreños, para los gringos, para los colombianos, para todos tenemos el mismo código genético. Y en eso sí hay que ser claro. El código genético siempre es el mismo. Y existe un glosario que si después lo requieren, ahí lo pueden leer. Y quedo entonces a la espera de preguntas. Bueno, ya estamos cerca de hacer el primer parcial. Es posible que hagamos un corto antes del primer parcial. Gracias por poner su nombre. Pongan su nombre, por favor, para ver la asistencia ahí. Es posible que hagamos otro corto para que se recuperen los que todavía no se han recuperado en las notas de cortos. Entonces, se lo voy a hacer de uno fácil, que la otra clase se va a hablar sobre cromosomas y división celular. Se lo voy a hacer de eso para que salgan bien en el corto, para que vayan con lleven un soporte cuando entren al parcial. ¿Les parece? ¿Tienen otro corto antes del parcial? Va, perfecto. Lo vamos a hacer de cromosomas y de división celular, que es la próxima clase que vamos a recibir, la vamos a dar el próximo lunes. ¿Sí, lunes? Entonces, después les hago el corto de eso. Probablemente se los haga antes de entrar a vacaciones de Semana Santa, o bueno, ahí vamos a ver cuándo lo hacemos, para que llegue amortiguado ya al examen. El examen va a ser virtual, ya no va a ser presencial porque ¿Y estos documentos ya están en campus? La de clase de ahora no, pero las demás sí. Ya está esta traducción. Los videos, estuve tratando de subir a YouTube traducción, pero no pude en toda la mañana, es cuesta. Si no es un video, voy a intentar hoy en la tarde de subir traducción. Perdón. Recuerden que las primeras clases no tenían video, ahí sí no tienen video las primeras clases. Las clases en las presentaciones sí, todas están en campus. Incluso esta ya está en campus también, hoy la subí en la mañana. Creo que la subí, si no la voy a subir ya. Y todo está. También en campus les he colocado videos para que los puedan revisar, porque van a entender mejor las clases si ven los videos. Voy a seguir subiendo videos a campus, eso les iba a decir, que en campus hay videos. Véanlos porque eso les ayudará a comprender mejor las clases. Traten de verlos. Y, mejor dicho, insisto, díganme cualquier duda que tengan. Ingeniero, Díganme. ¿el parcial siempre va a ser en línea o presencial? Va a ser en línea porque Junta Directiva ha emitido un acuerdo que por el toque de perdón, que por el estado de sección, para los alumnos que viven lejos, dijeron que llegar muy lejos y que lo va a dejar el bus, que no sé qué, que ya, entonces que por el estado de sección, entonces mejor va a ser en línea, virtual. Así que mientras dure el estado de sección, los exámenes van a ser virtuales. Así que por eso les publiqué ya, ahí dice en el grupo de Facebook que va a ser virtual. No se vaya a confiar. No va a confiar que usted diga, es virtual, estuvo. No vaya a confiar, ¿verdad? Porque, pues sí, el año pasado se quedaron varios estudiantes en genética que se confiaron en los exámenes virtuales, así que no vaya a confiar usted. El día 20 de abril va. Fíjate que te corroboro en este momento. Ya te vixo.
Sí, para el 20 Sí, dicen el el anuncio. 20. Sí, sí, porque fíjate de que el lunes 18 todavía estamos en vacaciones de Semana Santa, porque creo que las clases inician hasta el martes 19. Entonces, por eso, podría ser el 18, pero no era posible, estábamos en vacaciones, entonces entramos el 20. Ah, un detalle. El examen dura poco tiempo, no dura toda la tarde, así que después del examen va a haber clase. Se los aviso, va a haber clase. En este momento se supone que hay 43 estudiantes acá. Se les informa que después del examen hay clase. Así que vamos a tener clase después del examen. ¿Y cuánto equivale el parcial? No lo entiendo. ¿Cuánto equivale el parcial? ¿Cuánto en ponderación? Ese dato lo va a encontrar usted allí en la plataforma Campus. Ahí está el programa de estudios, mejor dicho, la planificación académica, y al final aparece el sistema de evaluación. Entonces, 40% vale. entonces lo que se va a hacer es que probablemente hagamos 3 o 4 exámenes. Si hacemos 4, cada uno va a valer 10 puntos, 10%. Y si hacemos 3, entonces va a dividir 40, hemos dicho los 3 exámenes entre 40%. Ahí depende. Yo creo que vamos a hacer los 4, quizás hasta 5, no sé. Porque para no meterle mucho material en cada examen. Este es el examen que lleva más material, el primero, porque es pura bioquímica. Entonces, ahí puede ver usted el porcentaje. ¿Cuánto va a valer? ¿Nada? ¿Pregunta? Entonces, Lick va a seguir subiendo más videos, aparte de los que ya tiene en campo. Sí. Claro, claro que sí. Voy a seguir subiendo, sí. Voy a seguir subiendo. Si acaso, pero no le garantizo. Si acaso me queda chance antes del examen, podemos hacer una discusión antes del examen, pero sería en la noche. Que nos reunamos 1 hora o hora y media ahí, pero ustedes lleguen con preguntas concretas, que es lo que no entienden. Yo les aviso. Podría ser tal vez en vacaciones, no sé, para que así lleguen bien afilados al examen, ¿les parece? Sí, No sería obligatorio, no sería obligatorio, porque no sería obligatorio, es para el que quiera, pero lleguen con preguntas concretas. No voy a ir yo a dar clases de nuevo, no es que ustedes me digan, mire, esta clase, esto no lo entendí. Va, chivo, entonces veamos cuál es. Va, te lo explico, así, estamos. Pero me recuerdan, ¿verdad? Que ya me comprometí con ustedes que vamos a hacer eso. Deberían de estar todos, pero no se puede obligar a la gente. Entonces, el que quiera, llega. Estamos. Para que así, como que el día la deje ir, como dije en agronomía, en el examen, y salga con todos los poderes ahí con su 10. Bueno, muchachas y muchachos, ¿algo más? No hay nada más, entonces disfruten la tarde, pasen un buen día. Con permiso, entonces, nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, igualmente.